Bienvenidos a Más allá de las noticias, un espacio donde la actualidad se analiza con criterio, profundidad y una mirada espiritual basada en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Radio El Camino. Hoy, como cada semana, vamos a repasar las noticias más relevantes, reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios y leer los mensajes de todos los que se están sumando desde distintos lugares. Este programa es presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y Emanuel Vallejos, con el propósito de informar, pensar y fortalecer la fe en tiempos desafiantes. Te invitamos a quedarte con nosotros, participar, compartir la transmisión y ser parte de esta conversación que va más allá de las noticias. Prepárate, ya comenzamos. Buenas, saludos, bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Más allá de las noticias. Estamos saliendo en vivo, como cada miércoles, en nuestro episodio número 2 de este programa, en el cual tratamos de compartir algunas noticias relevantes, algunos hechos de actualidad relevantes concernientes a los temas proféticos, a los temas bíblicos. Así que me acompaña hoy Daniel Cúcaro. Quiero saludarte, Daniel, agradecerte por la participación. ¿Cómo estás, Daniel? Dios te bendiga. ¿Qué tal, Emanuel? Muy contento por las repercusiones del programa anterior. El número 1 realmente fue muy apreciado y estamos muy contentos de que a la gente le haya servido. Más que gustado, que le haya servido. Que ese es el objetivo nuestro. Amén, sí, se ha subido a los 3 canales. Estamos saliendo en vivo por el canal de Radio El Camino. Si nos buscan en YouTube, simplemente buscan Radio El Camino y ahí nos encuentran, se suscriben para que todos los miércoles ustedes reciban en vivo y puedan participar también con sus comentarios, con sus preguntas, sus saludos inclusive, que los estaremos poniendo aquí en la pantalla. Y también, obviamente, nos escuchan a través de la señal de Radio El Camino. Pero lo pusimos en 3 canales. En el canal personal de Daniel Cúcaro, que lo buscan así en YouTube, y también en mi canal personal, que es El Conflicto Final, y en todos tuvo una buena recepción, tuvo una buena cantidad de visitas, así que estamos contentos con eso. Esperamos que este programa número 2, este episodio número 2, sea de bendición también para cada uno de los que escuchan. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de un tema que recién estábamos conversando un poquito detrás de cámara, ¿no? Con Daniel, que tiene que ver con cómo la tecnología es, de alguna manera, y en todas las épocas, útil tanto para el Evangelio como para Satanás. O sea, siempre toda tecnología es un arma de 2 filos. Se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial. ¿Quién hoy en día no está utilizando, ya sea para entretenimiento, ya sea consumiendo sin saberlo, porque consume material de inteligencia artificial? Y lo mencionaste vos la semana pasada, que a veces la gente ve un video y cree que es real y es inteligencia artificial. ¿Quién hoy en día está al margen de lo que es la IA, aunque no sepamos cómo funciona, aunque no seamos productores de contenido con IA, sabemos que existe y que está copándolo cada vez más todas las cosas? Hace poco me enteré de una IA, de una inteligencia artificial que habían hecho en una aplicación adventista, donde uno podía consultar ahí los libros de Elena G. White o los textos de Elena G. White, y bueno, la inteligencia artificial respondía a todas esas cuestiones. Y un poquito le da a uno escalofrío de saber si realmente o sea, esa inteligencia, no la persona, pero esa inteligencia, entre comillas, está dando las respuestas correctas. Todos los que hemos estado experimentando en ChatGPT o en cualquier otra inteligencia artificial, sabemos que tiene sus limitaciones. De hecho,
en la parte de abajo de la caja de texto, cuando uno va a escribir ahí en ChatGPT, dice, corrobore la información porque ChatGPT comete errores. Y vaya que sí lo he corroborado. Lo he corroborado ampliamente con respecto a citas, con respecto a referencias, con respecto a documentos, pero en muchos casos me ha sido de mucha utilidad porque encontré artículos que no sabía yo que existían, encontré revistas, encontré, bueno, materiales que eran realmente importantes o interesantes que yo no sabía que existía. O sea que, evidentemente, la inteligencia artificial, como lo fue las computadoras en su momento, como lo es el dinero digital, inclusive hasta el día de hoy, como lo fue la imprenta en tiempos de Lutero, y así podríamos estar enumerando el inicio de las telecomunicaciones con Samuel Morse y todas y cada uno de los saltos o adelantos, que son puntos de inflexión, donde se da un salto de tecnología. Se viene durante mucho tiempo a un ritmo, pero después se da un salto. Todos esos saltos tienen un propósito, evidentemente, que Dios lo permite con un fin para el avance de su obra, pero también Satanás lo utiliza para esclavizar más a los seres humanos, ¿no? Y me gustaría poder leer también ahí en los comentarios de todos nuestros hermanos que nos están acompañando el día de hoy en vivo, y también en los comentarios posteriores que dejen al video, déjenme saber su experiencia, a ver qué piensan de la IA, qué piensan de la inteligencia artificial. Vayan dejando sus comentarios, pero vamos a escuchar ahora sí, en esta primera parte, y vos me dirás, Dani, cuándo querés que mencionemos las noticias, pero te voy a pasar la palabra, Daniel, para que puedas introducirnos en este tema y por qué lo elegimos como relevante. Porque no es que los temas que se traen aquí son así al azar, esto llama la atención, esto podría ser, tiene que tener un punto de conexión con el mensaje del Evangelio, pero nada, te escuchamos, Dani, y ahí vamos comentando. Gracias, Emanuel. Vos sabés que este tema de la inteligencia artificial no es nuevo. Para muchísima gente es nuevo porque empezó a hacerse sentir después del año 2020, después de la pandemia. Empezó la gente a utilizar más los teléfonos celulares porque se hicieron más accesibles un montón de programas que antes eran muy pesados, los teléfonos no los podían transmitir, pero ya hace 4 o 5 años que esto es pan de todos los días y cada vez es un pan más fácil de digerir. Ese es el problema, que la inteligencia artificial es nueva para la mayoría de la gente, pero no es nueva en la realidad. Cuando empezó la computación, la era de la computación en la década de 1950, las computadoras eran del tamaño de una habitación y su capacidad de memoria y de procesamiento de datos era más o menos el mismo que tiene una calculadora común y corriente que cuesta unos pocos dólares. Solamente había que saber introducir los datos y la computadora daba las respuestas o hacía el ordenamiento necesario a una velocidad muchísimo mayor que el ser humano. Pero era eso. Ahora, los científicos de aquel tiempo pensaban en un progreso de ese desarrollo que yo no creo que ellos hubieran ideado lo que estamos viviendo ahora. Simplemente pensaban, esto puede desarrollarse muchísimo más de lo que tenemos ahora. Por eso siguieron avanzando, investigando. Aparecieron los transistores y después los chips y después los microchips con una capacidad de memoria impresionante. Un científico, no me acuerdo cómo era el apellido, pero él trabajaba en computación, en el tema de los procesadores, y él dijo que cada 18 meses se iba a duplicar la capacidad de los procesadores. O sea, cuando uno parte de 1, a los 18 meses tiene 2, y a los 18 meses tiene 4, y a los 18 meses tiene 8. Esa era la velocidad, pero seguimos con números muy bajos.
Así fue durante 30 años, o sea, números bajos. Las primeras computadoras personales, no sé si te acordás, tal vez vos eras muy chiquitito, no habías nacido. En los años 80 había unas computadoras personales Commodore 128, creo que era. Ajá. 64, sí. 64, sí. Después 128 ya hubo. Y eso eran kilobytes, no 128 gigas que hoy tienen los teléfonos, los iPhones. Entonces estamos hablando de una época que era la prehistoria y esas computadoras no podían hacer nada, muy poquito en comparación de lo que es ahora. Ahora, en la década del 60 surgió la idea de que la computación podía llegar a trabajar como el cerebro humano. A través del estudio del cerebro humano, dijeron, si le introducimos los datos de determinada manera y le pedimos que funcione de determinada manera con programas adecuados, podemos enseñarle a pensar. Ya digo, esto estaba en pañales en la década del 60. Casi ni diría en pañales, diría que todavía ni era un parto, estaba en el útero materno. Ya estaban pensando los científicos que en un futuro se podía hacer que las máquinas pensaran. ¿Y cómo sabemos esto? Que ese era el pensamiento. Pues porque nos lo dijo Hollywood. Hollywood nos viene adelantando lo que los científicos pensaban hace muchos años y Hollywood lo pone en un futuro después del año 2000, 2020, 2050. Nos viene diciendo esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Y cómo sabe Hollywood que eso va a pasar? ¿Quién le da un avisoramiento de ese futuro? ¿Quién está detrás de Hollywood? Bueno, si Hollywood lo que produce son películas violentas, semipornográficas o pornográficas, y un montón de cosas que no están de acuerdo con el bien, sino que nos muestran la cara del mal, la drogadicción, la prostitución, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que comanda Hollywood? Bueno, desde un contexto cristiano nosotros sabemos, Satanás está al mando de Hollywood. ¿Quién está al mando de la inteligencia artificial? Porque Dios está al mando de la inteligencia natural. Él nos creó para que seamos inteligentes y desarrollemos nuestras capacidades mentales. Pero Satanás crea la inteligencia artificial para dominar al hombre. Y ese es un proceso que Satanás lo conoce, sabe cómo funciona y lo viene desarrollando desde hace 60 años. Para que me entiendan y entiendan de ahora en adelante el punto en el cual nosotros estamos, les voy a hablar del ajedrez. El ajedrez es un juego muy lindo, desarrolla las capacidades de las personas que lo juegan para que puedan pensar hacia el futuro. O sea, yo no sé si alguien se da cuenta alguna vez, el ajedrez nos ayuda a pensar en el futuro, porque un buen jugador de ajedrez no está jugando las piezas en este momento la mueve, pero su mente está muchas jugadas más adelante, 20 jugadas, 50 jugadas más adelante, está en el futuro, y en el futuro de lo que puede hacer mi contrincante en 4, 5 o 10 variantes. Eso lo hacen los grandes jugadores de ajedrez. Bueno, ¿quién inventó el ajedrez? El ajedrez se inventó en la India hace como 3000 años y lo inventó un matemático. El ajedrez consta de un tablero con 64 casilleros, 8 por 8, 64,
y con algunas piezas, ¿no? Un rey, una reina, un caballo, una torre, alfiles, peones, etc. Es una estrategia para lograr vencer al bando enemigo. Este matemático se lo presenta al rey y el rey queda fascinado. Dice, este juego, esto es maravilloso. Yo nunca vi una cosa, esto es maravilloso, se lo compro. El rey se lo podría haber robado, o sea, le dijo, bueno, muchas gracias, chao, ahora es mío. Pero era una persona, obviamente, muy rica. Dijo, se lo compro. Pensó que el matemático le diría, bueno, 500 rupias, qué sé yo, 1000 rupias, que es la moneda de la India. No sé si en aquella época era la moneda también. Pero el matemático, como era un matemático súper inteligente, le dijo, mire, Su Majestad, yo lo único que quisiera es arroz, que es la comida que más se usaba ahí. Dice, arroz, bueno, sí, ¿cuánto arroz quiere? Una bolsa, 50 kilos. No, yo quisiera así, yo quisiera que en cada casillero vaya unos granos de arroz. A ver, ¿cómo es esto? Sí, en el primer casillero, 1 grano de arroz. En el segundo casillero, 2 granos de arroz. En el tercero, 4. En el cuarto, 8, 16, 32, 24. Y así multiplicando. Y él le mencionó hasta el casillero 10. Y el rey, en el casillero 10 son como 3000 granos de arroz. ¿Cuánto podrá ser? ¿Cuánto arroz? 10 bolsas de arroz, le damos 10 bolsas. Llamó a los otros matemáticos y le dijo, mire, saquen la cuenta a ver cuánto arroz le tenemos que dar a este señor y que se vaya contento. Bueno, al día siguiente vienen los matemáticos. ¿Cuántos kilos de arroz hay que dar? Dice, no, imposible. ¿Imposible qué? No hay arroz en todo el mundo para pagarle a este señor. ¿Cómo que no? No, porque cada casillero duplica el anterior. Y cuando llegás a un millón, el siguiente son 2 millones, 4 millones, 8. Cuando llegás al 64, la cantidad es exorbitante, exorbitante. Se van los números, desaparecen. Y si fuera un casillero 65 o 70, no habría en el universo, porque al multiplicarse por 2, llegás a un punto en el cual abarca todo el universo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hace 60 años que se viene desarrollando la inteligencia artificial y cada vez los procesadores son más rápidos, tienen mayor capacidad. Vamos llegando rápidamente. Lo que era muy lento al principio, hoy es muy rápido, porque cada año, ustedes imagínense, una gran cantidad se duplica en una gigantesca cantidad de inteligencia. Muchos están ilusionados con la inteligencia artificial porque dicen, bueno, nos va a solucionar muchos problemas. ¿Quiénes son los que están ilusionados? Primero, el complejo militar, industrial militar, porque muchas de las cosas que no se podían hacer hace 10 años, hoy se pueden hacer. La ciencia, porque se le puede pedir a algo que es artificial, que trabaja a una velocidad muy, muy grande, que obtenga resultados que al ser humano le tardarían miles de años de obtener. Y la inteligencia artificial lo obtiene en minutos, y a veces en segundos. Ellos están muy contentos. Algunos empresarios que fabrican productos ven que a través de los robots podrán bajar los precios y obtener más ganancias, vender más, obtener más ganancias. Pero la gente común, o sea, nosotros, estamos en un problema.
¿Podemos utilizar hoy la inteligencia artificial? Sí, lo que nosotros utilizamos de la inteligencia artificial es más o menos una uña de un dedo. El resto de la inteligencia artificial no tenemos acceso porque utiliza capacidades de memoria que nadie puede acceder. Pero ya les digo, estos complejos industriales, militar, científicos, tienen el dinero, tienen los recursos para utilizar mucha memoria y lo están haciendo. ¿Qué es lo que busca esto? Aunque no nos lo digan, porque no nos lo van a decir. Nunca nos dicen la verdad, siempre nos dicen lo que creen que nos conviene a nosotros y lo que la gente está dispuesta a aceptar, ¿no? No, porque sí va a ser mucho más rápido, ya no va a depender de esto o de aquello, no va a tener que esperar, todo le va a salir mucho más barato. Es probable que sí, algunas cosas de esas habrán de ocurrir, pero lo que no nos dicen es que esto va a dejar a mucha gente en la calle, mucha gente no va a conseguir trabajo nunca más. Del corazón me sale decirle no se asuste, pero sí, asústese, porque esto es lo que va a pasar. Hay gente que nunca más va a tener trabajo porque no va a haber, no va a ser necesaria. ¿Cuál es la gente que va a ser necesaria? Un electricista, un plomero, un fontanero, como le dicen en algunos lugares, algún tipo de albañil, no sé, algunas cosas manuales que ya tal vez tarden mucho más en poder reemplazar. Pero todo lo que puedan ser reemplazado lo va a ser reemplazado. Porque el plan del cual hablamos la semana pasada acerca del control mundial requiere de poca gente, porque la gente come. Yo no sé, si usted no escuchó el programa pasado, escúchelo, porque el punto central de todo esto es la alimentación. La gente come, y comer es un recurso que es costoso. Entonces, hay que tratar de limitar la cantidad de gente. Esto también es una teoría malthusiana. Malthus era un pensador de hace 200 años, un poco más tal vez. Y él se dio cuenta justamente de lo que estamos hablando, de la progresión geométrica o la progresión aritmética. Y él decía, la producción de alimentos se realiza a través de una progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La producción de los humanos, o sea, la reproducción de los humanos, es una progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Lo que hablábamos recién. Y él dice, de esta manera no va a haber alimentos para toda la gente. Tenía razón. Entonces, como se dieron cuenta de que tenía razón, tenemos que limitar la producción de seres humanos. Y eso hizo que surgiera toda la ideología de que está bien abortar, que está bien casarse con el mismo sexo para que no haya reproducción. O simplemente, como en el caso de China, poner un límite a la procreación para reducir la cantidad y las guerras y todo eso. Lo que la élite que está aprovechándose del desarrollo tecnológico quiere, es poder. No se enoje conmigo, se lo digo con todo cariño. Lo que ellos quieren es poder disfrutar del mundo sin que usted moleste. Así de simple. Ellos se quieren quedar con el planeta Tierra, disfrutar de todas las maravillas que el planeta Tierra tiene y tener una cantidad de esclavos que trabajen
se le hace creer a la gente que son libres, pero trabajan por monedas para que le alcance apenas para subsistir, y todo lo demás lo desarrolla la tecnología. Y ojo, que Dios nos advirtió acerca de esto. Dios a Daniel, al profeta Daniel, hace 2500 años, en una visión, al final, el capítulo 12, le dijo que en el tiempo del fin, el conocimiento, la gente correrá de aquí para allá. No es porque estén apurados. Lo que Dios le estaba diciendo a Daniel, y esto era para que lo entendiéramos nosotros cuando llegamos a este momento de la historia, es que moverse rápido va a ser una costumbre. Cosa que en la época de Daniel y en la época de Jesús y en la época de los romanos y en la época de Nabucodonosor y en la época hasta el siglo XV, XVII, eso no pasaba. ¿Cuánto era lo más rápido que podía ir una persona? 30 kilómetros por hora, arriba de un caballo a toda velocidad. Y nada más. Los barcos no eran rápidos. O sea, navegar hasta el día de hoy no es rápido. Los aviones son rápidos. Pero ¿eso cuándo surge? Surge en el siglo XX. Y Dios le dijo a Daniel, cuando veas esto, ya sabes que está en el tiempo del fin. Correr de aquí para allá, y el conocimiento, la ciencia, el conocimiento se va a multiplicar de una forma asombrosa. ¿Cuál conocimiento? Todo el conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios, porque se acceden a muchas herramientas que son maravillosas. Y Manuel lo decía. Se puede llegar a artículos, a libros, a idiomas, a traducciones, a cosas que antes eran imposibles de conseguir. Bueno, hoy se logran de la noche a la mañana rápidamente. Miren, yo para hablar de este tema podría haber ido al teléfono y poner, de hecho lo hice, puse inteligencia artificial para leer algunos artículos. Pero ¿saben a dónde fui? A una antigüedad, a una enciclopedia escrita e impresa, la Enciclopedia Universal Espasa Calpe, española, sobre inteligencia artificial. Estos artículos, esta tiene como 20 años, ya hace 20 años hablaban de la inteligencia artificial, y acá decía que hace 60 años está el tema dando vueltas por el mundo científico. Y ahora todos están asombrados de lo que hace la inteligencia artificial, cumpliendo la palabra de Dios. El conocimiento explotó. ¿Cuándo explotó? Explotó con la imprenta. La imprenta ayudó de una manera increíble a la difusión del protestantismo, de la Reforma. Pero hoy en día la imprenta casi diríamos que es obsoleta. Es maravilloso tener un libro en la mano, pero el conocimiento está en la punta de los dedos, tocando las pantallas. Eso es inimaginable. Eso no entraba en la cabeza de Daniel ni en la cabeza de Juan, el discípulo amado, Juan el que escribió el Apocalipsis. Cuando él tuvo que transcribir algunas de las cosas que veía, tuvo que usar un lenguaje que era el lenguaje de su tiempo y él no entendió. Por eso cuando leemos algunos pasajes de la Biblia, tenemos que remontarnos al lenguaje de Juan para entenderlo. Hoy podemos entender algunas cosas mucho mejor. Miren, tengo un artículo que apareció en una revista dominical, Doctor Futuro, y trata sobre la inteligencia artificial. Un médico argentino que está trabajando en Europa, en Estados Unidos, perdón, habla de cómo los robots instruidos con inteligencia artificial
están procediendo a operar a la gente. ¿Usted se dejaría operar por un robot? Pero escuche lo que dice este señor. El señor se llama Matías Brusoni. Los robots se van a meter cada vez más en el quirófano, es el título de este artículo. Una pregunta es esta. ¿Qué procedimientos nos van a sorprender en el futuro? La cirugía robótica está avanzando en adultos y de a poquito se va adaptando a pacientes cada vez más pequeños, porque los robots son muy grandes y usan cánulas muy gruesas, como mi dedo, y si uno tiene un bebé de 3 kilos, una de esas cánulas no deja mucho espacio para operar. Entonces, en este momento se están armando empresas de robots más pequeñas y modulares. ¿Qué es lo que le falta a la robótica para adaptarse totalmente a un quirófano? Bueno, el robot no tiene lo que llamamos el sentido de propiocepción. Es el feedback. O sea, mando una información y me vuelve otra información. Y el robot no sabe qué es lo que me vuelve. De la siguiente manera. Si yo toco una superficie y siento que es dura, puedo tocarla más fuerte si quiero, y si es blanda, sé que tengo que tener más delicadeza. El robot es visual, entonces tiene que ver algo e imaginar su textura. Por ejemplo, si uno está suturando, está dando un punto. Esto es algo delicado. Es como cuando uno se ata los cordones. Los ajustás y sentís la presión. El robot no. Puede seguir tirando y romper. Por eso, por ahora, el cirujano es vital. Pero en este momento están equipándose los robots con un software para que tengan propiocepción, para dotarlos de un feedback sensorial. Donde uno tironeaba, uno podía romper una sutura, lastimar un órgano. Pero ahora todos los software nuevos están viniendo con este avance. Nosotros, desde nuestro lugar en la cirugía pediátrica, informamos a todas las industrias involucradas cómo hacerlo mejor para niños. Esto es el futuro. Toda la información nos dice que en los próximos 3 años los robots van a prescindir del ser humano. Alguno dirá, bueno, pero hay que programarlos. Sí, pero estamos llegando al punto en el que los robots, y este es el final, ese es el final. Cuando los robots se programen a sí mismos, no necesitan más del ser humano. Y ese es un punto de quiebre. Y eso es lo que se quiere llegar a hacer. Eliminar la necesidad del ser humano. Y uno podrá decir, pero y bueno, ¿y entonces qué va a hacer de nosotros? Si usted confía en Dios, usted no tiene que preocuparse qué va a hacer de usted, porque sabe que Dios lo va a cuidar. ¿Para qué me dice todo esto? Yo se lo digo para que usted vea hacia dónde nos estamos encaminando. Porque cuando uno está a ras de tierra, no puede ver dónde empieza el precipicio. Solamente cuando uno se eleva, ve que viene un precipicio y frena y da la vuelta. Pero Satanás no quiere que nosotros nos elevemos. Satanás quiere que nosotros siempre estemos a ras de tierra y que no veamos hacia dónde él nos está conduciendo. Todos los sistemas que hablamos la semana pasada de control no son para el bien del ser humano, son para mal. Que uno vaya por una autopista, por una ruta y el gobierno, los sistemas de control de las autopistas sepan por qué cabina de peaje pasé, en qué estación de servicio cargué combustible, etcétera, etcétera. Es control. Yo no sé si usted ha prestado atención, pero siempre están reformando, actualizando, modificando los documentos de identidad. Cada vez con más microchip, con esto, con aquello.
Y siempre la historia es la misma, para hacerlo más seguro para usted. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo necesito un documento que sea más seguro? Yo estoy seguro así. Con con el que tenía cuando era niño, es lo mismo. No, ellos no lo dicen. Dicen, no es para que usted esté más seguro. En realidad es para que el gobierno sepa dónde estamos y nos puedan controlar. Los gobiernos, las entidades que quieren manejar al mundo. Ya salieron otra vez con estos temas conspiranoicos. Está bien. Usted un problema conspiranoico, cierre los ojos y siga conduciendo su automóvil hacia el barranco. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos decirle a través de esto? Puede usar la inteligencia artificial, úsela todo lo que usted crea que es conveniente dentro de un marco de bondad, de seguridad, de moral. Pero un día, sepa usted que si depende de eso, va a quedar entrampado. ¿Hacia dónde nos van a llevar todo esto? Y se lo digo con todo el corazón. ¿Hacia dónde nos van a llevar? Hacia la implantación de un microchip. Pues nos van a decir, y va a ser más fácil a los niños, por ejemplo. No tienen que aprender nada porque este microchip conectado a su cerebro ya le da toda la información del mundo. O sea, su hijo no tiene que ir a la escuela. Va a ser un genio porque el microchip le da toda la información que necesite de cualquier cosa. ¡Qué fantástico! Démelo, así me ahorro todos los años de estudio. Claro, y le van a decir, y a través de ese microchip nosotros le vamos a poner en su cerebro los pensamientos que nosotros queremos que usted tenga. ¿Qué es lo que están haciendo con los videos, con la televisión, con las películas, con todo? Poniéndole a la gente los pensamientos que quieren. Pero ¿qué pasa? Si yo no miro la película, si yo no me conecto en el teléfono, no me afecta. Ahora, si lo tengo implantado en el cerebro, me va a afectar, claro, me va a afectar, no me lo puedo sacar. Me van a dar la información, lo que ellos quieran ponerme ahí. ¿Cuál es la solución para esto? Tenemos que darle una solución a la gente. A usted no lo podemos dejar con esta sensación de derrota. Primero, Dios no va a permitir que sus hijos sean dañados por el enemigo. Pero sus hijos tienen que tomar decisiones sabias. No caer en la trampa del enemigo. El enemigo es muy astuto. Viene trabajando en la mente de las personas desde hace miles de años. Y ha trabajado en la mente de personas que eran 1000 veces más inteligentes que el más inteligente de este mundo. Antes del diluvio, la gente tenía una capacidad asombrosa y tenía capacidades que hemos perdido a lo largo de los milenios y que hoy esas capacidades las vemos en la naturaleza a través de algunos animales. Por ejemplo, qué sé yo, si alguna vez estudió, leyó algo, vio algún video, sabrá que, por ejemplo, las águilas tienen una capacidad visual que le permite desde una altura muy grande ver animales que se ven así de chiquititos. Y los distingue y vuelan a toda velocidad y se lo llevan. Y uno dice, ¿cómo? Eso era un conejo, visto allá, qué sé yo qué distancia, 2000 metros y lo vio. Bueno, esa capacidad tenía el ser humano. Podía hacer muchísimas cosas que hoy no podemos. Satanás convenció a esa humanidad de que lo siga a él y que haga cosas, desarrollos científicos muy asombrosos que hoy todavía no hemos logrado imitar en la construcción de edificios, en muchas cosas, muchos avances que
que hoy todavía son difíciles, porque la inteligencia artificial no era artificial, era natural, la tenían ellos en la cabeza. Y a ellos los dominó. ¿Y usted cree que a nosotros no nos puede dominar? Puede. A menos que depositemos nuestra confianza en Dios. Dios ya derrotó a nuestro enemigo. Así que estamos confiados. El otro tema es que vayamos a la naturaleza. Si bien la naturaleza ha sido modificada por Satanás para complicarnos un poco la vida, Dios se lo permitió. Pero si nosotros nos hacemos amigos de la naturaleza, tenemos buena parte de la batalla ganada. Se lo digo con todo conocimiento de causa, la naturaleza a veces nos juega en contra. Pero si somos amigos de la naturaleza, aprendemos a conocerla, aprendemos a dominarla, y las cosas que son malas, los cardos, por ejemplo, que es lo que dice el Señor, que producirá cardos, pues aprendemos a dominarlos y obtenemos lo que necesitamos. Vuelvo al principio, vuelvo a lo que vimos la semana pasada. La alimentación es fundamental. Usted puede apagar el teléfono y vivir sin el teléfono de ahora en adelante. Usted puede dejar su automóvil, su vehículo en el garaje o donde lo tenga y puede seguir su vida. Usted no come y usted se muere. En un mes se muere. Así que entiéndalo o no lo entienda, eso es lo que va a pasar. Y lo que Satanás sabe también es la calidad de alimentos que tenemos que procesar en nuestro estómago. Así que ha transformado la alimentación en comida chatarra y eso es lo que le da a la humanidad. Que se enferma, todo el círculo, que en otro momento hablaremos de esas cosas. Pero por ahora quiero terminar con este resumen. La inteligencia artificial está llegando a un punto, casi podríamos decir al casillero 60, de los 64, 60, en poco tiempo más. La podemos usar para cosas buenas, porque Satanás la va a usar para cosas malas. Estemos despiertos a eso. Y el otro tema es, sepamos vivir lo suficientemente elevados para poder ver más allá y cambiar de camino si es que el camino que estamos transitando hoy nos está llevando hacia un final de precipicio mortal. Es lo que puedo decirles. Es lo que siento en mi corazón, que todos ustedes puedan zafar, salir de este engaño y puedan ver cómo el enemigo está trabajando para llevar al mundo a su redil, ¿no? Al matadero diría. Así es, Daniel, muchas gracias por el comentario. Voy a leer un par de noticias que son en lo que está basado un poco el programa del día de hoy, para que la gente vea que lo que estamos hablando realmente son noticias relevantes de la actualidad. Y quiero compartir con ustedes la siguiente noticia que salió en Infobae, las dos son de Infobae. Mark Zuckerberg lo advierte: la IA ya permite que una sola persona haga el trabajo de equipos completos. Fíjense ustedes qué importante lo que venimos mencionando acerca de el reemplazo del ser humano en el ámbito laboral. Obviamente, yo soy de la idea de que siempre el ser humano tiene que ir reinventándose. Hace unos años atrás se decía que aquellos que no estudiaran programación o que no estudiaran computación iban a ser analfabetos, y hoy vemos que la programación, por ejemplo, es algo que ya hace la inteligencia artificial, y por lo tanto los oficios mejor pagados hoy en día van a ser aquellos que sean oficios manuales, como la albañilería,
como la electricidad y cuestiones técnicas que solamente las puede hacer el ser humano. Ya los servicios digitales los puede hacer tranquilamente una computadora, el diseño lo puede hacer una computadora, la redacción lo puede hacer una computadora, una inteligencia artificial, y por lo tanto es como que cada tanto se va dando vuelta, digamos, la tortilla y se van cambiando las prioridades, y bueno, el ser humano tiene que reinventarse ante todos estos avances tecnológicos. La otra noticia dice: experto en IA advierte que la inteligencia artificial superará a los humanos en 3 años, y acá está la profecía, digamos, que ellos tienen, de que en 3 años se van a ocupar la mayoría de los trabajos. Vamos a ver si realmente esto es cierto. Dani, haznos algún comentario acerca de estas noticias como reflexión final sobre este tema. Bueno, si ustedes prestaron atención, las personas que dan esta opinión no son neófitos. Ellos saben de qué están hablando. Ellos no son la palabra final. Ellos son instrumentos también de alguien que mueve toda toda la humanidad detrás de escena, que se mueven detrás de la escena. Mark Zuckerberg, todas estas personas, incluso el mismo Bill Gates. Cuando uno lee la historia de Bill Gates se da cuenta de que eso de que armó la computadora en el garage y que salió a venderla, y no, hay todo otro trasfondo ahí atrás, pero bueno, no importa ahora. Una de las noticias decía 3 años. ¿A dónde nos llevan esos 3 años? Nos llevan al final de esta década. ¿A dónde nos apunta la agenda que está llevando la constitución de este nuevo orden mundial? Justamente al año 2030. Son 4 años. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo se están moviendo las cosas. Ellos tienen una información que nosotros no tenemos. La intuimos. Es más, ellos tienen información que no nos la van a decir probablemente nunca, y que la tendremos que adivinar nosotros o buscarla por nuestras propias fuerzas, sobre eventos que van a ocurrir sobre la faz de la Tierra, de los cuales vamos a hablar más adelante. Cosas que van a ocurrir en el ámbito astronómico y también en el mundo natural y en el mundo sobrenatural. Ellos lo saben, están en comunicación con entidades que le transmiten información, porque hay algo que Satanás sabe, y es que le queda poco tiempo. Nosotros no sabemos que nos queda poco tiempo, y la élite que mueve los hilos detrás de escena no quiere que nosotros sepamos que nos queda poco tiempo, porque si sabemos que nos queda poco tiempo, tal vez nos despertemos, tal vez. Muchos seguirán durmiendo, pues no les importa. Pero la Biblia dice: y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Hay mucha gente que comete errores y cuando vienen las consecuencias, dice: si yo hubiera sabido. No, ¿cómo si yo hubiera sabido? Si lo sabía. No, pero en realidad yo nunca pensé que me iba a pasar esto así. Y para no ir a niveles conspiranoicos, porque toda la gente dice: oh, estos son conspiranoicos. Se lo pongo simple. El cigarrillo mata, sí o sí. Un fumador consuetudinario que fuma durante muchos años, 99% de probabilidades de que se muera de alguna enfermedad relacionada con eso. O sea que cualquiera que fuma lo sabe. Ahora, cuando el médico le dice: mire, tiene esta enfermedad, y es el resultado de que usted lleva muchos años fumando, dice: no, pero ¿cómo? ¿Cómo me pasa esto? Y porque lleva muchos años fumando. Pero antes no me pasaba. ¿Pero usted es o se hace?
No le pasaba porque esta es la acumulación de una serie de tóxicos que usted está introduciendo en su organismo. No, pero no, y yo hubiera sabido antes. No. La gente prefiere en su vida hacer lo que le viene en gana y después quejarse. Y nosotros hacemos este programa justamente para que usted no tenga que quejarse, para que tome decisiones hoy y cuando llegue lo que va a llegar, usted diga, qué bueno, lo hice bien, lo hice bien. Si usted sabe que un día va a tener que correr obligadamente una carrera por su vida, ¿no se estaría entrenando ahora? ¿O qué haría? ¿Estaría comiendo comida chatarra, transformándose en un gordo que cuando llegue el momento de salir a correr no pueda dar 3 pasos? Una persona inteligente en este momento está entrenándose para que cuando llegue el momento de salir a correr pueda escapar. Es una metáfora. Lo estoy diciendo como una parábola, como quiera. Pero entiéndalo. Este no es el momento de perder el tiempo. A ver, la noticia dice, dentro de 3 años no va a haber más trabajo en el mundo. ¿Cuánto está diciendo? ¿Dentro de 50 años? ¿Dentro de 3 años? ¿Qué son 3 años? Bueno, por eso estamos haciendo estos programas. Porque queremos llegar a usted de una manera descarnada. Porque no queremos esconderle lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Nos están llevando como corderos al matadero. ¿Quiere ir al matadero? Siga por este camino. ¿Quiere salvarse usted y su familia? Tome las decisiones adecuadas. No se deje convencer por esto. Como dijo Emanuel, acá en Argentina, yo no sé en el resto del mundo, probablemente también lo hicieron, pero eso de escanearle el iris a la gente y le daban plata, que tampoco era una gran cantidad de dinero, pero era un dinerito fácil. Total, me dejo escanear el iris. Sí, pero le estás entregando tu personalidad, tus características, prácticamente el control de tu vida a una entidad que no sabes qué es. Y la gente lo hacía, y hacían fila para decir, mira, me dan. ¿Y qué? ¿Le daban un dinero? No, le daban Bitcoin. ¿Y cuándo los va a cobrar a los Bitcoin? Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar al segundo tema de este programa. El segundo tema de este programa tiene que ver con Heritage Foundation, con el intento de esta organización, este lobby, digamos, católico, muy influyente en los Estados Unidos, un grupo de personas conservadoras de mucha influencia que tratan de llevar al gobierno, tratan de llevar a la política de Estados Unidos a volver a Estados Unidos un país conservador cristiano. Y yo voy a compartir aquí en pantalla la noticia para que ustedes, o en realidad la página web, para que ustedes lo puedan ver. Aquí está la página web oficial de Heritage Foundation, dice restaurando la promesa de los Estados Unidos, y dice la Fundación Heritage y Heritage Acción luchan para restaurar el autogobierno para que todos los estadounidenses puedan disfrutar de una vida plena. Los conservadores, y escuchen esta frase, y ahí Dani nos va a comentar un poco sobre esto, los conservadores deben definir la agenda. Fíjense la expresión que usa. Los conservadores deben definir la agenda, obtener un mandato para ella y gobernar en consecuencia. O sea, esto es totalmente antidemocrático, ¿sí? Y yo soy conservador y aún así creo que no puede haber una mayoría absoluta que diga absolutamente todo lo que tiene que hacerse. Yo creo en la diversidad de voces que garantiza la libertad, pero los conservadores en Estados Unidos, sobre todo Heritage Foundation, que obviamente es una fundación católica, no creen así. Creen que Estados Unidos debe ser conservador, y debe ser católico, obviamente, no conservador protestante. Dice, durante los próximos años nos involucraremos en Washington para desmantelar el Estado profundo. Estado profundo es una expresión
que utilizan las teorías de conspiración, o sea, los que gobiernan en las sombras, y en los estados para restaurar la familia. Restaurar la familia sabemos que tiene que ver con el día domingo, tiene que ver con la ley dominical. Reconstruir las instituciones estadounidenses, restaurar las oportunidades para todos. Nos comprometemos a promover el desarrollo humano de todos los estadounidenses y defender las políticas que nos lleven a él. Heritage abogará porque Estados Unidos proteja su soberanía, defienda sus fronteras y derrote al globalismo. Otra expresión, globalismo, ¿sí? que tiene que ver con esto de el gobierno mundial, ¿sí? Que tiene que ver con la teoría de conspiración. Y bueno, ahí menciona los 9 desafíos que tienen, que los vamos a mencionar rápidamente aquí: contrarrestar al Partido Comunista Chino, eliminar la regulación y la inflación y el gasto, poner fin al caos fronterizo y migratorio, garantizar la integridad de las elecciones, ampliar la libertad educativa, restaurar la soberanía digital, poner a la familia primero. Y acá es donde va el tema del Día de la Familia. Si en Estados Unidos hubiera un gobierno demócrata alineado con las ideas del comunismo y del socialismo, obviamente el domingo sería un domingo climático, un domingo para restaurar el clima y proteger el planeta. Pero si es un gobierno conservador, el domingo va a ser el domingo de la familia, y está profetizado que va a ser un gobierno conservador. Erradicar el Estado profundo, acá vemos nuevamente el tema, y liberar la energía estadounidense. Y bueno, ahí está, digamos, cuáles son los postulados que tiene esta organización. Y una cosa importante también, dice acá, durante los próximos 2 años, y acá tenemos otra profecía, ¿sí? Al igual que el tema de la IA hablaba de 3 años, acá se nos habla de 2 años, nos involucraremos en Washington para desmantelar el Estado profundo y en los estados para restaurar la familia, reconstruir las instituciones estadounidenses y restaurar las oportunidades para todos. O sea, que habla de un trabajo de 2 años que se va a hacer. Así que bueno, Dani, comentanos un poco acerca de Heritage Foundation y de esta propuesta que ellos tienen de una ley dominical nacional en Estados Unidos. Esta gente, esta entidad, Heritage Foundation, no es nueva, tiene 50 años. Fue fundada en 1973, en la época de Richard Nixon, justamente porque querían restaurar los valores de Estados Unidos. No sé si recuerdan quienes nos escuchan qué ocurrió con Richard Nixon. Fue el primer presidente y hasta ahora el único presidente que tuvo que renunciar al cargo por corrupción, porque se vio que estaba queriendo dominar, y le mintió al país, etc. Entonces se fundaron ellos, es un grupo ultraconservador católico. No es protestante, por lo menos no era protestante en sus inicios. Ahora creo que dentro de los postulados del ecumenismo pueden entrar o están entrando otros grupos, pero originalmente eran ultracatólicos. Y ellos presionaban justamente por muchos de esos puntos, volver a los valores fundacionales. Ahora lo que a mí me llama la atención es que los valores fundacionales de Estados Unidos, que este año cumple 250 años, la Iglesia Católica no tenía nada que ver, porque en el 1600, cuando Estados Unidos, cuando las colonias se fundaron, no eran católicos. Los católicos se metieron después, ¿no? Pero si vamos hasta el siglo XVII, no había católicos. Recién en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, empezaron los católicos a meterse en esta nueva nación, porque eran masones y eran protestantes en cierta medida, escapados de las persecuciones justamente que los católicos habían hecho en Europa. Escapaban de Holanda. Holanda hoy es un país protestante, pero en el 1600 Holanda pertenecía al Reino de España. Felipe II se había adueñado de toda esa parte, Holanda, Bélgica y parte de Francia, y había impuesto ahí una persecución contra todos los que fueran protestantes. Por eso tenían que escapar, y escaparon hacia América,
con valores de libertad, de familia, etcétera, etcétera. Pero no dejaron de tener, como le pasa a todo el mundo, y esto es algo que a mí me llama la atención, todos los que son perseguidos en algún momento terminan siendo también perseguidores, que se cierran en su religión, en sus pensamientos. Dice, todos los que están en contra nuestra son malos, ¿no? Y esto es algo que Dios no quiere. Dios quiere que cada persona tenga la libertad de buscar la verdad con su conciencia libre, que sean libres. Cuando uno quiere imponer un legado a todos los demás, como dijiste, Emanuel, al principio al leer los manifiestos de Heritage Foundation, ellos quieren imponer esa agenda. Y ellos dicen, esta es la agenda de la verdad y del bien, y no hay otra. Y no nos importa lo que digan los demás, esta es la verdad. Y ese es el primer gran error. Cuando uno cree que tiene la verdad y que la verdad es única de él, no está abierto a más luz. Cuando uno no se abre a más luz, se queda en la oscuridad. Lo voy a poner de la siguiente manera. Fíjense ustedes si la humanidad se hubiera negado a tener bombillas eléctricas y hubieran seguido con las velas. ¿Cuántas velas se necesitan para tener la iluminación que tenemos nosotros hoy en cualquier habitación? Tenían 500 velas más o menos para usar. Y hubo la posibilidad de tener más luz y cada vez tenemos más luz. Lo mismo pasa con el conocimiento. Nos abrimos al conocimiento, dejamos que algunos nos traigan otra versión, otra idea, la analizamos y eso es el conocimiento. Después la rechazamos. Una vez que entendimos que no es correcto, bueno, lo rechazamos, pero no lo mandamos a la hoguera simplemente porque piensa distinto. Tenemos la libertad de rechazarlo. Pero algunos dicen, yo ni siquiera lo voy a estudiar. Esto lo voy a rechazar. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. La gente que dice tener la verdad, cuando alguien se acerca para decirle alguna cosa nueva, se cierran y se niegan a escuchar. No quiero escuchar más. Esta es la verdad y no quiero escuchar más nada. Heritage Foundation está preparando a Estados Unidos para una persecución. ¿Ellos lo saben? Creo que sí, que lo saben. Porque ese tipo de pensamiento es un pensamiento que conduce inevitablemente a la persecución. No quiero que se malinterprete esto. No estoy hablando en contra de la gente que es de la religión católica. Estoy hablando del pensamiento que esta línea ultraconservadora está tratando de imponer en los Estados Unidos, que es el mismo que impusieron en Europa durante la Edad Media. Los que no piensan como nosotros, fuera, o al cadalso o a la hoguera. Y tenemos que estar atentos porque ahí lo dicen. No sé si ustedes prestaron atención a lo que leyó Emanuel. 2 años. 2 años. En 2 años queremos establecer esta agenda. Bueno, llevan 50 años. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque Dios no quiso. Porque Dios los frenó. En 1976, Richard Nixon renunció en 1974, asumió como presidente Gerald Ford para completar el mandato hasta el 76, en que hubo elecciones y ascendió a la presidencia Jimmy Carter. Jimmy Carter era un pastor bautista
empresario también del maní, ahí en Georgia, y era muy religioso. Y esta gente le acercó esta agenda, tal vez con otros puntos, porque todo se fue modificando a través de 50 años, imagínense, pero básicamente le acercó esta agenda. Y él pensó que era una buena agenda. Gracias a Dios no se pudo instrumentar, porque Jimmy Carter nunca tuvo el control de la presidencia que él quería tener, que todos los presidentes quieren tener. De paso, Jimmy Carter es uno de los pocos presidentes que solo estuvo 4 años en el poder. Fue a la reelección y no fue reelecto. ¿Quién ganó? Ronald Reagan. Y Ronald Reagan también le pusieron esta agenda. Y él utilizó esta agenda para acercarse al papado con el proyecto de voltear a la Unión Soviética. Pero no instrumentó todos los postulados, porque no era el tiempo, no era el tiempo. Las cosas se tienen que dar dentro de los tiempos de Dios, no de los tiempos de los hombres. Así que podrían estar 50 años más, podría ser, pero ustedes ya lo vieron. Hablamos de la inteligencia artificial, 3 años. Esta agenda dice 2 años, 2 años. O sea, están todos apuntando hacia el mismo lugar que es el final de esta década. ¿Y qué pasa al final de esta década? Se juntan un montón de cosas que van a ser eclosión justamente alrededor del año 30, 31, 32. No sé exactamente las fechas. Pero Satanás sabe porque es el plan de él. Y Satanás conoce el plan de Dios. Y Satanás conoce cosas que nosotros no conocemos. Tiene mejores datos que nosotros. Entonces él sabe por qué está haciendo las cosas y por qué está apurando los tiempos ahora. Porque le queda poco tiempo. Él tiene que actuar antes de que Dios actúe. ¿Y cuál es la manera de actuar de Satanás? Esclavizar al mundo antes de que venga Cristo. Esclavizarlo y eliminar a todos los que quieren seguir a Cristo. Esta agenda forma parte de ese plan. Todo lo que le venimos diciendo la semana pasada, al principio de este programa, y este programa es que presten atención hacia dónde se está moviendo el mundo. No importa la agenda que tenga el país. No importa si es comunista, si es capitalista, liberal, conservador, no importa. Porque esa es solamente la cáscara, la parte de arriba. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Es fácil de entender. Usted puede tener un huevo de color blanco, un huevo de color marrón, un huevo de color verde, un huevo de color azul. Yo los he visto. Acá en el campo he visto huevos de distintos animales que tienen esos colores. Huevos lisos, huevos manchados, que tienen distinto tipo de manchas. Son huevos. ¿Pero qué hay adentro? Adentro todos tienen lo mismo. La clara y la yema. Satanás no le importa de qué signo es el gobierno que rige un país. Lo que le importa es que lo de adentro sea el producto que él quiere. Y él nos quiere, poniendo el ejemplo de los huevos, nos quiere fritos a todos nosotros. Ese es el plan de él. Hacia ahí nos está llevando con todas estas cosas. Mucha gente yo la he escuchado hablando de esta Heritage Foundation, todos alarmados de que, como Heritage Foundation es una parte, viene presionando a los gobiernos de Estados Unidos desde hace 50 años. Todavía no lograron imponer su agenda. Lo lograrán algún día y es probable, porque Satanás
está detrás de esa agenda. Satanás está detrás de todo lo que sea controlar al ser humano y quitarle la libertad. Véalo desde ese punto y usted va a entender dónde está Satanás. Control de las personas, quitándoles la libertad. Porque no es el control que tienen los padres responsables sobre los hijos para que no se dañen, no tengan ningún accidente, no se lastimen. Ese no es ese tipo de control. Es un control férreo que quiere destruir la voluntad de las personas, la libertad de las personas, para que no puedan moverse hacia el lado bueno de la historia. Amén, Daniel, muchas gracias. Gracias por todos los comentarios, gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Y quisiera mencionar un versículo bíblico que viene a colación con lo que estamos mencionando, con lo que está hablando Daniel. Daniel lo acaba de citar hace un rato, que tiene que ver con Daniel capítulo 12, porque todo lo que estamos viviendo, hermanos, es el cumplimiento de una profecía, el avance de la tecnología, no desde ahora, sino ya desde la revolución industrial, por allá por los años 1700, que el ser humano ha dado un salto tecnológico. Podríamos decir que durante 6.000 años prácticamente, o vamos a ponerlo así, casi 6.000 años, el hombre anduvo a caballo. Durante casi 6.000 años el hombre anduvo a caballo, no había muchas tecnologías, pero en los últimos 200 años se ha dado un salto enorme y esto es cada vez más progresivo. Es el cumplimiento de esta profecía que nosotros vemos en Daniel 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia se aumentará. Esta ciencia que se iba a aumentar no solamente es la ciencia tecnológica, la ciencia de la palabra de Dios. Y es verdad que hoy estamos usando la tecnología, justamente esta ciencia, para difundir la palabra de Dios, o sea que es el cumplimiento pleno de esta profecía. Evidentemente lo que estamos viviendo con la IA, con la inteligencia artificial y este avance descontrolado, que a veces nos asusta, que a veces nos preocupa hasta dónde puede llegar, no es ni más ni menos que el cumplimiento de una palabra profética, con lo cual esto debe llenarnos de confianza en la palabra de Dios y debe llenarnos de gozo de poder presenciar el cumplimiento de estas profecías. Daniel, danos palabras finales para este programa, para que podamos llegar a una conclusión de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Bueno, me gustaría que leyéramos el capítulo 12 de Daniel, versículo 3, el versículo anterior al que estabas mostrando, porque Jesús mencionó este versículo en Mateo capítulo 24. Él dijo, si quieren saber cómo va a ser el tiempo del fin, como dijo el profeta Daniel, el que lee, entienda. El versículo 3, que se dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, brillarán, ¿no?, a perpetua eternidad. Y yo quiero decirle a todos los que nos escuchan que entiendan el tiempo que nos toca vivir. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si usted entiende resplandecer y hacer luz para otros, esa es la idea de Dios. Por eso Él le dio estas palabras al profeta Daniel. Que todos seamos luces, que no seamos velas. Ahora tenemos que ser reflectores de mucha potencia porque el mundo lo necesita. Y yo los llamo a que trabajen esto y que guíen a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Termino con esto. Jesús dijo que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y solamente le digo algo. En este mundo hay algunos millones de hijos fieles, en este momento.
Hay algunos millones, no sé cuántos. No sé, tal vez solo sean 144.000 y no son millones, pero sí, entre los 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo tiene que haber por lo menos 1 millón de personas fieles. Usemos la tabla de los 64 casilleros del ajedrez. Si cada uno de esos hijos fieles decide brillar con intensidad y llevar a los pies de Jesús uno por año, fíjense qué miseria lo que les estoy pidiendo. Estoy diciendo, uno por año. El año que viene, en vez de 1 millón, habría 2 millones. Y el otro año habría 4. En pocos años se convertiría al mundo entero. Pero no lo hacemos porque nos gusta la comodidad de nuestra casa, la comodidad de nuestra vida o lo que sea. No queremos pasar vergüenza delante de los demás. Tenemos miedo. Somos displicentes. Creemos que tenemos mucho tiempo y no lo tenemos. Así que, si por lo menos hoy usted queda con las palabras de Daniel 12:3, decide ser uno de los entendidos y entendió lo que le dijimos la semana pasada y lo que le decimos ahora, y de ahora en adelante entenderá lo que viene, los temas que vienen, que son todos muy profundos y crueles, si usted quiere decirlo. Son así, descarnados. Les vamos a decir las cosas como son. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo decimos así como son, sin anestesia? Porque queda poco tiempo. Porque queda poco tiempo. No podemos endulzarle el oído y decirle, no, tal vez podrían pasar porque estas cosas, porque no, ya no. El tiempo se está cerrando, la puerta se está cerrando, el redil va a ser atrapado y van a ser conducidos al matadero. Es así de simple. Ya nos lo mostraron de distintas formas. Mucha gente me pregunta, ¿usted qué piensa? ¿Habrá una tercera guerra mundial? Y yo siempre les digo, siempre, estos últimos 4 o 5 años, ¿y usted no se dio cuenta que estamos en una guerra mundial? ¿No se dio cuenta? Porque esta guerra mundial no es igual a todas las otras guerras mundiales anteriores. Es distinta. Satanás es muy astuto. Estamos en eso. Por eso les digo, prepárese. Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, Daniel, por tus palabras. Gracias a todos los hermanos que nos han dejado sus mensajes. Dios mediante nos vamos a estar encontrando la semana que viene, miércoles, siempre a las 6 de la tarde de Puerto Rico, 7 de la tarde de Argentina. Y bueno, ustedes ahí verán ya el horario, pero si se suscriben al canal de YouTube, al canal de la radio, ¿sí? Están suscritos ahí, siempre le va a estar avisando, y activen la campanita para que les esté avisando cada vez que hay un live, ¿sí? Cada vez que hay una transmisión. Así que tengan en cuenta, todos los miércoles estaremos hablando aquí en Más Allá de las Noticias. Gracias, Daniel, por tu compañía. Abrazo para todos. Amén, amén. Gracias, Dani. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Que tengan un bonito resto de semana. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes y por compartir este tiempo de reflexión y análisis a la luz de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima transmisión, todos los miércoles a la misma hora, aquí en el canal de YouTube de Radio El Camino. Hasta entonces, que Dios les bendiga.